Hola Nati, Hola, ¿cómo Chio. estás? Qué chévere. Ya aquí estamos conectadas y veo que puntualitas y ya veo que tenemos muchas, pero muchas mujeres que se están conectando. ¡Qué ¡Qué maravilla! Son 6:24 alegría! todavía. Bueno, qué alegría saber, no, sí, oye, se está convirtiendo esto en un espacio muy bonito, que yo creo que además es tan lleno de sororidad y tan lleno de ganas de que chicas jóvenes, mujeres emprendedoras, mujeres profesionales que recién, hola, que recién están empezando su carrera, puedan aprender de estas cracks, porque la verdad es que he tenido tan buena suerte de poder haber encontrado estas maravillosas mujeres que han podido estar. Gaby estuvo hace 2 semanas, Gaby Sommerfield. Carla Barboto estuvo en la misma semana, imagínate que la nombraron entre las 40 mujeres más Con influyentes de América Shakira y Latina. Anita. Y ahora podemos tenerte aquí. Y nuestra amiga María Paz Ferris también. Tal cual. Y también, sí, pues María Paz también, que está haciendo tantísimo por el sector empresarial. Eh, muchísimas gracias. Qué alegría, por Dios, qué puntuales. Estoy así como emocionada. La verdad es que también la semana pasada tuvimos un live con Una Belén Sánchez, crack. no sé si la conoces, Belén, eh, crack, ¿no? Y con esto de la Academia de Mujeres en Inteligencia Artificial que hizo el año pasado. Bueno, pero nos contó además muchísimo, creo que cosas muy importantes acerca del reskilling, ¿no? Que a veces la gente se siente amenazada por estas nuevas tecnologías y lo importante es que puedes hacer bootcamps, el conocimiento está, digamos, a la mano. Hay muchas oportunidades y de hecho nosotros como Centro de Competitividad e Innovación estamos lanzando un programa que se llama Mujer Digital, orientada justamente a fortalecer las capacidades digitales de todas las mujeres. Estoy feliz, gracias. Lo Además veo hombres conectados, qué máximo. maravilla. Como digo, siempre necesitamos líderes hombres para poder realmente transformar el mundo, para que las mujeres puedan tener esa igualdad de derechos y esa igualdad de oportunidades que tanto merecemos. Bueno, yo creo que ya tenemos bastantes personas conectadas, tenemos más de 20 personas conectadas en este momento, a las 6:26. Así que en honor del tiempo, hola Tania, ¿cómo vas? En honor del tiempo, quiero presentarles a mi invitada, realmente estoy muy honrada. Rocío Velaverde, conocida más famosamente como Chio, es una mujer fantástica, es peruana de nacionalidad, pero ha vivido en muchos países. Hola César, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Steffi, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, es muy importante tu experiencia en el mundo financiero, un mundo que si bien cada vez deja de ser tan masculino, lo es, ¿no? Te cuento que por experiencia propia, estuve en el sector financiero a inicios de mi carrera, casi 15 años. Fui vicepresidente de un banco mediano, más orientado al tema de banca de inversión. Y me acuerdo, te cuento rápidamente la historia, ¿no? Que la forma en cómo me vestía en esa época era siempre en pantalones, siempre en camisas como de hombres, ¿no? Manga larga, con las iniciales bordadas aquí en el puño, y bueno, acá, ¿no? Sí. Entonces yo lo que digo es, pensando retrospectivamente, ¿por qué me vestí así? Y claro, lo que yo quería pasar desapercibida. Ya cuando tuve mi primer hijo y panza, ya no era un más de los chicos del club. Y entonces, poco a poco fui dándome cuenta que yo no tenía por qué dejar al lado mi feminidad para ser parte de este club de hombres poderosos de la banca en Guayaquil. Cuéntame cómo fue tu experiencia, estamos en diferentes generaciones, pero cómo ha sido tu experiencia de trabajar en el mundo de las finanzas siendo mujer en varios países de América Latina. Además, para los que recién se nos están juntando, Rocío además es la gerente general de Citibank en Ecuador y la presidenta de la Cámara Americana Ecuatoriana, el capítulo en Quito. Es voluntaria en muchas organizaciones, en muchísimas organizaciones, me quedé impresionada. Yo pensé que hacía bastante voluntariado hasta que conocí tu CV. Bueno, ella es voluntaria en mentora en el programa de Endeavor, que es un programa grande de emprendimiento con una red internacional muy importante. Voluntaria también en los temas que tienen que ver con una cosa muy importante y la que también me gustaría que nos comentes, que es el cómo incrementar más mujeres en posiciones de directorios, en los boards, para que podamos estar en el epicentro de las decisiones. Entonces, como ustedes pueden ver, Rocío tiene una experiencia
vasta de las cuales ustedes pueden aprovechar el día de hoy. Y mi primera pregunta es, ¿alguna vez has tenido las ganas de pasar desapercibida como mujer en el mundo de las finanzas? ¿Cómo ha sido tu proceso de crecimiento y de trabajo en varios países con diferentes Nati, culturas en América primero que Latina? nada, qué honor estar contigo en esta conversación. La verdad que eres una crack, te admiro un montón y lo que tú comentabas de la cantidad de mujeres que has podido traer a este live, yo creo que es un testamento a quién eres tú y lo que nos inspiras, ¿no? Para mí es un placer poder tener esta conversación contigo. Tema de... No, un placer de verdad. Gracias. Tema de lo que tú decías, la experiencia de ser mujer en una industria que tradicionalmente ha sido más masculina. Yo he contado esta historia varias veces. Para quienes nos están acompañando, ya me han escuchado otra vez, les pido perdón si soy repetitiva, pero es la misma historia, no cambia, ¿no? Pero, a ver, yo te cuento, yo estudié ingeniería industrial, yo ya vengo por formación de un ambiente en donde no había tantas mujeres, entonces yo, y esto lo reconozco con mucha vergüenza, ya había normalizado el hecho de ser una de las pocas mujeres Ujú. y es un ambiente que en un inicio no me llamó la atención. Igual que tú, yo creo los primeros 10 años de mi carrera, yo no tenía mucha conciencia de lo que son los sesgos inconscientes, cómo estos impactan las carreras de las mujeres, porque yo siempre he sido una persona muy orientada a resultados, con un perfil bastante numérico, con una capacidad de interacción con personas de diferentes géneros, edades, backgrounds, etcétera, por la forma en que fui criada, que fue una forma bastante abierta al mundo, muy privilegiada, la forma en que yo fui criada. Entonces yo no tenía mucha conciencia de lo que significaba ser diferente en un ambiente homogéneo, ¿no? Y igual que tú, en retrospectiva, Bueno, cuando me acuerdo, me has hecho acordar de mí cuando recién comencé mi carrera, de cómo me vestía, ¿no? Yo me vestía con estos sastres, sastres es desastres. super tailored, colores oscuros, en fin, como tú Tal dices, cual. o sea, es un poco lo que yo veía, Pasemos desapercibidas, claro, que y no no se era den cuenta que somos consciente, ¿no? mujeres. Entonces es un sesgo inconsciente que venía de mí y de los ejemplos que yo tenía, ¿no? Porque cuando yo Ujú. miraba para arriba las pocas mujeres que estaban en la industria financiera, o sea, se vestían así, ¿no? Entonces, es más, yo me acuerdo de haber hecho un taller de imagen personal en donde eso te lo recomendaban, ¿no? Ajá. Como que líneas rectas, colores oscuros, zapatos con taco de punta, no sé qué. Entonces, hasta había una forma en que era esperado. Y aretitos, Chiquitos. aretitos chiquitos de perla que no, sí, Y es verdad, que no y me has llamen hecho mucho la acordar, es atención. tan chistoso porque, o sea, esas cosas uno las reconoce cuando ya madura y cuando puede mirar para atrás con un ojo un poco más Ajá. de crítica constructiva, ¿no? Pero tal cual, era tal cual, Ujú. yo no tenía mucha conciencia, siempre, o sea, me encantaba el trabajo, el ambiente, yo creo que para los que no conocen la banca, no sé, es una industria en la que yo no pensé estar, pero que me apasionó, ¿no? Porque yo soy una persona súper curiosa, que me encanta aprender de todo, y yo siempre he estado en banca corporativa, y no me imagino una industria, tal vez consultoría, ¿no? Tal vez banca y consultoría Ujú. son dos industrias en donde Ajá. uno puede tener esta experiencia de conocer a los... Espérame, espérame un ratito, Chío, que alguien me pidió a entrar a la Tranquila. sala y creo que por error acepté. Espérame solo un segundo. Bueno, para todos los que recién nos acompañan, bueno, tenemos las 40 personas conectadas, récord para las 6:33. Quisiera pedir a la persona que me pidió entrar a sala, vamos a tener un espacio de preguntas, pero por el momento yo tengo el placer de ser la única que le pregunto, chicos. Entonces, bueno, así que me van a disculpar, pero
en un segundo creo que puedo remover a la persona que por error le puse aceptación. Pero bueno, podemos ir conversando mientras hacemos eso. Entonces, bueno, tú tienes una experiencia parecida. Qué increíble que a pesar de las diferencias generacionales, tú hayas también podido sufrir de aquello. Y tengo que contarte que me identifico completamente con tu perfil. Pero cuando tú estás tratando de mostrar resultados y de trabajar, no reflexionas mucho acerca de cuáles otras mujeres pueden estar quedándose atrás por no tener las mismas herramientas o la educación Totalmente. que tú has tenido desarrollar este concepto ahora tan bien definido como es el concepto de sororidad. Siempre le hago esta pregunta a mis invitadas porque, Chio, una de las razones por las cuales nos motiva en el Centro de Competitividad a generar estos espacios es porque creemos que tenemos que luchar contra corriente, tenemos que luchar contra una corriente inmediatista, hiperpersonalizada, donde la gente cree que bailar en TikTok, y no tengo nada en contra de bailar en TikTok, me fascina bailar, pero el hecho de bailar en TikTok para tener notoriedad y a veces estar como mujer brevemente vestida para alcanzar esa notoriedad, me parece que como sociedad estamos un poquito confundiendo los valores. ¿Cuáles son los valores? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles tú crees que son las principales competencias, características que una mujer profesional, una mujer emprendedora, una mujer empresaria, que quiere superarse, que tiene un propósito, que quiere trascender, cómo debe cultivarse? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú le recomiendas que debe aprender o que debe capacitarse, más allá de la carrera específica, ¿no? Y de los conocimientos técnicos específicos Yo, que deba tener? mi primera recomendación es partir del autoconocimiento, ¿no? Conocerte a ti misma, conocer tus fortalezas, ¿Mm? conocer tus oportunidades de desarrollo. Hay herramientas para hacerlo, hay tests para hacerlo y también lo puedes hacer a partir de la ¿Mm? autorreflexión. Yo te diría que es a partir del autoconocimiento que uno puede trazar un plan mucho más asertivo, ¿no? Para llevarte al desarrollo. Cosas que nunca fallan y más allá de, o sea, y el autoconocimiento te va a dar a ti un camino más personalizado, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero cosas que son súper Claro. importantes para todos, presentaciones, ¿no? Cómo presentar. Yo creo que no le damos la suficiente importancia a capacitarnos en cómo pasar nuestro mensaje, cómo estructurar nuestro mensaje para nuestras audiencias. Entonces, hoy en día el famoso storytelling es una herramienta súper poderosa. Entonces, si quieres empezar por algo general, te diría, hay que empezar por lo que es storytelling y la capacidad de contar nuestra propia historia, ¿no? Eh, Excelente, excelente, Chío, excelente. Me encanta cuando las recomendaciones son tan precisas como la que tú mencionas, ¿no? Para recapitular, para quienes recién se están conectando, nosotros empezamos antes, tenemos que confesar eso, sí, sí, sí. Empezamos a las 6:25, estamos con Rocío Velaverde, gerente de Citibank, miembro de varios directores, dentro de eso es el que promueve mayor participación de mujeres en los boards, en los consejos directivos de las empresa. Nos acaba de comentar de la importancia del autoconocimiento y de la importancia de saber cómo comunicar tu mensaje, saber cómo estructurarlo, conocer qué es el storytelling, cómo poder hacerlo. Una vez que logras eso, Chío, ¿cómo fue tu proceso interno de encontrar tu propósito superior? Yo creo que este tema no es menor, ¿no? Hay mucha gente que lo encuentran en diferentes momentos de la vida. Yo siempre cuento mi caso propio de que yo trabajaba en la banca, ganaba una fortuna, ya quisiera ganar lo que ganaba en aquella época, pero luego ya decidí que eso no era para mí y que lo que quería hacer era el servicio público, desde diferentes temas, desde las políticas públicas, muy diferente de la política electoral, desde la sociedad civil como me encuentro ahora. ¿Cómo encontraste tu propósito superior? ¿Cuáles fueron los momentos en tu vida que fueron determinantes para ser quien eres hoy, para poder haber llegado a donde estás y tener la capacidad que tienes ahora de influir sobre muchas personas y sobre muchos temas importantes
no solo para ti y tu familia, sino para el país, para Ecuador y quizás para América Es Latina un también. proceso, fue un proceso interesante, Nati. Yo te diría que se despertó cuando fui mamá, ¿no? Cuando nació Nicole, mi hija mayor, fue como, yo te diría, yo siempre he estado en este camino de estudiar, superarte, trabajar, tarará, tarará, pero como medio mecánico, ¿no? Hasta antes de ser mamá. En el Ujú. autopiloto total, ¿no? Autopiloto. Overachiever, estas ganas siempre de entregar lo mejor de mí desde dentro, Ujú, pero en autopiloto, como tú bien lo comentaste. En el momento en ujú, que nació mi hija, yo creo que fue mucho más evidente para mí qué cosa es importante y qué cosa no es importante y cómo y qué es lo que yo quiero de la vida y qué es lo que yo le quiero dejar a mis hijos, ¿no? Fue la primera vez en que yo me miré al espejo y me vi como alguien que tiene una responsabilidad no solo conmigo y mi entorno cercano, sino como alguien que tiene una responsabilidad de ser un buen ancestro, ¿no? ¿Cuál es el mundo que le quiero dejar a mis hijos? Y fue como muy evidente cuando nació mi hija y después obviamente ujú, se reforzó cuando nació mi hijo más chiquito, ¿no? Ahí yo empecé este proceso de autoconocimiento, autoevaluación que les recomiendo a todos para ver cuál es este propósito mayor. Justo por coincidencia, mi hija mayor nació en el 2013, es en la época en que Harvard Business Review empezó a publicar más artículos acerca del propósito, ¿no? Entonces, esta ujú. llamita que se te prende adentro y que te hace levantarte todos los días, así con estas Todos los ganas días. de transformar Ujú. el mundo en algo mejor. Para mí por fin tuvo un nombre cuando nació mi hija y empecé a leer al respecto en algunos artículos que se habían publicado en esta revista que a mí me encanta, que es Harvard Business Review, ¿no? Entonces, ahí se inició mi proceso, empecé a tratar de entender cómo me conecto con este propósito, cuál es este propósito, ¿no? Cómo mis valores me ayudan a construir ese propósito y cómo el trabajo que yo hacía en ese momento o el que hago hoy en día, mi trabajo comunitario, etcétera, estaban unidos a ese propósito, ¿no? La verdad que mi propósito es súper sencillito. Yo en ese momento Ujú. hice una frase que hasta el día de hoy me guía, que es, mi propósito es dejar el mundo mejor de lo que yo lo encontré. Ese es mi propósito. Eh, ¿Y cuál es el camino que Excelente. me lleva a ese propósito? Yo he tenido igual que tú estos momentos de, ¿será banca lo mío? ¿No será banca lo mío? ¿Quiero esto? ¿No quiero Ujú. esto? Y son momentos que yo creo que todos pasamos en nuestra vida profesional. Todos, Y la todos, verdad que todos, al final yo encontré todos. que desde el espacio que yo ocupo puedo cumplir mi propósito y el trabajo que yo hago en City y City como empresa es una plataforma alucinante para cumplir mi propósito. Alucinante. No, no, me parece maravilloso y ya que lo dices, a mí me impresionó mucho cuando tú publicaste bueno, lo que no les he contado también, amigos y amigas, es que además Chio ha generado una comunidad de, hoy día la 100. mujer la número 100, ¿correcto? Te incorporaste, tengo el honor de que me haya invitado y es una, no, es una plataforma de cariño, de ánimo, de ayuda. ¿Alguien conoce el teléfono de quién? ¿Alguien me puede decir? O sea, es una cosa realmente linda. Y yo creo que se da porque quien la administra tiene como te digo, no solo en donde gente, esta genuina deseo de ayudar a los demás. Y eso que tú dices, Chío, es súper importante. No solamente se puede ayudar desde el tercer sector o desde las políticas públicas o desde el servicio civil, se puede ayudar desde cada función y desde cada actividad que se hace, se puede hacer la diferencia por, como tú dices, dejar un mundo mejor. Y la otra cosa, amigas que nos escuchan, no hay necesidad de apurarse, las cosas se dan en su momento. Para Chio fue cuando nació su primera hija, para mí cuando perdí a mi cuñado en un accidente aviatorio muy dramático. Entonces, no hay que apurarse, ¿no? Yo creo que hay que darse el tiempo, autoconocerse
y encontrar sin apuro y sin angustia ese propósito superior del que estamos hablando. Sí, a mí me impresionó mucho una publicación que tú hiciste donde había un concurso, un reto de innovación global para mejorar los temas de seguridad alimentaria, si no estoy equivocada, en el Ecuador. Y era un monto realmente importante de inversión. Cuéntanos un poquito Sí, de no, es esa una iniciativa. iniciativa que a nosotros nos tiene apasionados. Citi a nivel global tiene una fundación, que es la Fundación Citi, que lanzó este desafío de innovación para utilizar la inteligencia colectiva para resolver un gran problema en el mundo, que es la seguridad alimentaria. Para quienes no saben, dentro de Latinoamérica, Ecuador es el país que tiene el segundo mayor índice de desnutrición crónica infantil, que es un problema fundamental que tenemos que resolver ¿En serio? porque la desnutrición crónica infantil es muy complejo, tiene muchas vértices por las cuales se genera Aristas. Ujú, y ujú. adicionalmente es un factor de desigualdad súper profundo, ¿no? Los niños que tienen y niñas que tienen desnutrición crónica infantil tienen desafíos para aprender, tienen desafíos para crecer Para aprender. en la parte educativa, profesional, etcétera. Entonces, yo creo que no hay un problema más urgente en este país que resolver lo que es la desnutrición crónica infantil. Y hay Desnutrición formas de resolverlo, hay infantil. países que han reducido dramáticamente los índices, como tú dices, yo soy peruana, Perú trabajó Ujú. de manera muy consciente en la reducción con resultados increíbles, Chile lo mismo, entonces tenemos que unirnos colectivamente para resolver este problema. Eh, conoce- Ahora, ahora que lo mencionas, Chio, definitivamente la desnutrición infantil es la inversión social de mayor impacto en nuestra sociedad y es una labor que le compete no solamente al gobierno central, sino a los gobiernos locales, la calidad del agua, el acceso a la alimentación adecuada. Y también, obviamente, es un desestabilizador social porque realmente te niega de partida, de cajón y de manera irreversible las oportunidades que tienes de progresar. Y qué lindo que los empresarios estén unidos alrededor de este propósito. A mí eso me da muchísima esperanza de que las cosas, cuando se hacen de manera conjunta y de manera armónica, las cosas pueden salir adelante. Yo creo que en el tema de igualdad de género, habemos muchas mujeres trabajando en diferentes aristas, con diferentes pasiones. La mía es, por ejemplo, reducir la brecha digital de las mujeres y de las niñas. Ahora tenemos una alianza con Girls and Tech para eso. La tuya creo, y dime si no es así, es lograr que existan más mujeres Totalmente. en los directorios. ¿Por qué, Chio? ¿Por qué tenemos que tener más mujeres en los directorios de las Los empresas? directorios son los espacios en donde se toman las decisiones estratégicas de las empresas, ¿no? Entonces, y la estrategia, y tú como buena mujer innovadora, sabes que la estrategia y la innovación son o sea, se vuelven realidad no a partir de la homogeneidad de pensamiento, sino a partir de la diversidad de pensamiento. La Entonces, diversidad. y tener diversidad de pensamiento, tener diversidad de perspectiva en los órganos de gobierno corporativo que asesoran a la administración en temas de estrategia, innovación, etcétera, es una decisión que para mí se cae de madura, ¿no? Entonces, la diversidad obviamente va más allá del género, pero al ser mujer es un tema que me convoca, ¿no? Entonces, yo soy parte del directorio del Club del 30% aquí en Ecuador. El Club del 30% es una campaña global que se inició en Inglaterra precisamente para garantizar que los órganos de gobierno corporativo de las empresas listadas en bolsa, Ujú. específicamente las juntas directivas, puedan promover el crecimiento a través de la diversidad y específicamente de la diversidad de género. Existen
muchos estudios que te demuestran el poder de la diversidad en la generación de inteligencia colectiva para la resolución de problemas complejos y tenemos que partir del órgano que maneja el gobierno corporativo de las empresas, que son las juntas directivas, ¿no? ¿Y cómo estamos en Ecuador? Digamos, ¿qué porcentaje de mujeres participan ahora? Y yo creo que ese es un tema por el momento de medianas y Sí, grandes empresas, digamos, ¿no? Que tienen muchos sus gobiernos corporativos más estructurados. ¿Qué porcentaje de mujeres están ahora nosotros participando de los hicimos un directorios? diagnóstico cuando lanzamos el Club del 30%, una encuesta con CEOs de diferentes empresas que tienen juntas directivas y nos respondieron que más o menos 20% tiene mujeres en su junta directiva. Ahí empezamos a hacer un doble clic porque es un número relativamente alto comparado con otros países y queríamos entender un poco mejor. Y el tema es que ese 20% todavía no acumula un porcentaje relevante de Ujú. mujeres profesionales. En la mayoría de los casos donde tú tienes, aquí en Ecuador, donde tienes mujeres ocupando posiciones en juntas directivas, son mujeres miembros de las familias accionistas, más en Correcto, las sí. Más empresas en las empresas familiares, ¿no? familiares, digamos, desde Entonces, esa lo que perspectiva. vimos es que existía una brecha en la cantidad de mujeres ejecutivas y profesionales, que habemos un montón, como tú comentas, tenemos una comunidad de 100 mujeres en posiciones de CEO o CFO que se creó de forma orgánica, entonces mujeres preparadas no faltan, mujeres con capacidad de impactar no faltan. Lo que faltan son las oportunidades, ¿no? Y la conciencia Exacto. eh, del valor que esto genera. No se trata de tener a una mujer porque la ley de economía violeta sí me lo exige, se trata de Exacto, tener mujeres exacto. preparadas, con experiencia, que Ujú. están ahí para agregar valor y hacer que el gobierno corporativo se eleve de nivel, ¿no? Eh, Es correcto, es correcto. Yo justo te iba a preguntar cuál era tu parecer acerca del tema de discriminación positiva. Yo creo que el tema de discriminación positiva tiene muchas aristas y no necesariamente a veces es una herramienta efectiva, ¿no? no, ¿Verdad? Porque el talento no tiene género. Y yo creo que lo que tenemos que incentivar es el talento de las mujeres. Al menos uno de los mandatos que tenemos en el Centro de Competitividad e Innovación, que es la entidad que organiza esos diálogos, es mejorar ese talento de las mujeres, esas capacidades, esas competencias, para que puedan aportar a la sociedad, porque cuando aportan, aportan e impactan en grande. Me gustó mucho porque comencé a investigar acerca del club del 30%. 33%, ¿no? El club del 33%, 30%, del 30%, y encontré que en el directorio se encontraba Angelo Caputi, un muy buen amigo de la banca, y creo que es muy importante y siempre le digo eso a mis amigos, no, yo soy feminista, no soy feminazi, soy feminista, soy de las que creo que necesitamos que los hombres nos ayuden desde sus posiciones también de poder a cambiar el espectro de oportunidades a las cuales podemos acceder. Las mujeres tienen que también poner de su parte y, digamos, no estar esperando que por un tema de discriminación positiva le va a llegar, digamos, de alguna manera el cargo. Cuéntanos, Chio, en esta tarea, digamos, de ayudar a más mujeres que estén en posiciones de dirección, ¿cuáles son las actividades? ¿Cómo se pueden involucrar otras empresas? ¿Cómo se puede involucrar mujeres que quieren seguir ese camino de vida, digamos? Hay muchas mujeres que ya de alguna manera han transitado por algunos años en su carrera profesional y tienen mucho que aportar en diferentes sectores de la economía. ¿Qué hace una mujer que quiere experimentar estar en un directorio o que quiere llegar a ser un directorio? ¿Qué hace una empresa que quiere aprender de otras cómo lo hizo, cómo logró establecer su gobierno corporativo? Cuéntanos un poco este club, qué líneas de trabajo tiene y cómo se puede hacer sinergias con Primero, esas los invito a líneas de seguirnos en trabajo. redes. Estamos en LinkedIn, en Instagram como Club 30% Club Ecuador. Si quieren más Uh-huh. información, feliz de darles. Pero nosotros desde el Club del 30% tenemos tres ejes de trabajo. En primer lugar, tenemos el eje de identificar
a estas mujeres que ya están preparadas para estar en directorios y hemos generado una base de datos de mujeres calificadas para entrar a posiciones de directorio. Tenemos en esta base de datos mujeres también que están como a un pasito, ¿no? de poder entrar a los directorios, y para esas mujeres que necesitan alguna o sienten que necesitan alguna preparación adicional, existen varios programas en el mercado para formación de directores, ¿no? El Club del Ah, 30% excelente. tiene un partnership Ujú. con Tomate Governance, que ellos hacen unos entrenamientos de gobierno Ujú. corporativo súper buenos. Y en Colombia nosotros tenemos un partnership con el CESA, que es una universidad que tiene una Ujú. escuela de gobierno corporativo que es reconocida como la mejor escuela de gobierno corporativo en la región. Y el CESA tiene un programa exclusivo para liderazgo de mujeres en juntas directivas, ¿no? Entonces, trabajamos y aprendemos también con el CESA, pero el tema de formación, nosotros se los dejamos, porque hay un montón de programas, ¿no? Entonces, hay programas del TEC de Monterrey, hay programas de la UTLA, entonces hay varios programas que están ahí a disposición de las mujeres que quieran formarse, entonces nosotros lo que hacemos es revisar, tener esta base de datos, validar cuál es un poco el perfil de las mujeres, identificar para qué tipo de directorio están listas o si hay alguna brecha que tengan que cerrar. En caso tengan alguna brecha que hay que cerrar, hay estos programas a los que las mujeres pueden acceder. Adicionalmente, tenemos procesos de mentoría. Estamos lanzando ahorita mentorías one-on-one, donde Angelo, por ejemplo, va a ser un mentor, yo voy a ser una mentora. Entonces vamos a tener procesos de mentoría con mujeres one-on-one. Tenemos también procesos de mentoría que les llamamos one-to-many, en donde los miembros del directorio del Club del 30% ofrecemos de forma voluntaria una mentoría y hemos Ujú. dividido un poco entre lo que son hard skills y soft skills. Entonces nos enfocamos, cada uno de nosotros Ok. determinó, mapeó cuáles son los temas en donde cree que puede generar un mayor aporte, tanto en hard como en soft, y vamos a hacer estas sesiones que les estamos llamando one to many. Hacemos convenios, hemos hecho convenios con los principales gremios en el país, con la Cámara, con la Bolsa de Valores de Quito, con la Bolsa de Valores de Guayaquil, Ujú. para que las empresas listadas en bolsa que tienen que tener un ente de gobierno corporativo, específicamente una junta directiva, puedan Ujú. acceder a nosotros y darnos el perfil que necesitan, y en base a eso nuestro equipo voluntario hace como el match, ¿no? Es medio, tratamos de hacerlo de una forma muy, muy criteriosa y muy Ujú. consciente para que el perfil necesario en la empresa sea cubierto por un buen perfil de una mujer de nuestra base, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo. Eh, Excelente, excelente. Creo que tienen muchas líneas de trabajo muy, muy interesantes y además hay que mencionar que las empresas que se financian en los mercados internacionales, el tema del género y el tema de promover igualdad de oportunidades a todos los niveles empresariales es un tema que es muy bien, por decirlo de alguna manera, premiado con acceso a financiamiento y es un buen negocio. mucho más barato. Te cuento, es un buen negocio, definitivamente tú lo has dicho y es un buen negocio porque en la diversidad hay más innovación, más creatividad, Mejor más capacidad de manejo hacer del cosas riesgo también, ingeniosas. como banquera, Bueno, te cuento que, el manejo, bueno, el manejo del mejor riesgo es manejo del riesgo. increíble como cuando tú tienes un grupo homogéneo puedes tener tantos puntos ciegos, y no es de malos, ¿no? Es que todo el mundo viene del mismo ambiente, se conoce, tiene las mismas experiencias de vida, entonces tienes los mismos puntos ciegos, ¿no? Cuando traes a alguien con una forma de pensar diferente, experiencia de vida diferente, te ayuda a eliminar esos puntos ciegos. Entonces, la verdad que, de nuevo, la diversidad es un buen negocio, como tú decías, para la generación de oportunidades, para la innovación y también para el manejo de riesgos.
Bueno, Chio, te comento que estamos ya Oh con my God. 150 personas al aire. Hoy día hemos roto, ya con Belén pensé que habíamos roto récord, pero bueno, contigo lo seguimos haciendo y eso me entusiasma mucho. Quisiera hacer un pequeñito resumen para quienes se nos han unido. Rocío es la gerente de Citibank Ecuador, es la presidenta de la Cámara Americano-Ecuatoriana, capítulo Quito, que contiene pues las empresas multinacionales más importantes del país. Chio nos ha contado cómo fue su camino a encontrar su propósito superior, su propósito mayor, que se dio justamente con el nacimiento de su primera hija. Su propósito es transformar, dejar al mundo un poco mejor de lo que ella lo encontró. Hemos hablado también de su iniciativa del Club 30% para que muchas más mujeres, por sus capacidades, por sus conocimientos, por su aporte, puedan estar en el centro, en el epicentro de las decisiones de las empresas, y obviamente eso impacta terriblemente, digamos, en buena manera, grandemente fue lo que quise decir, a la sociedad. Sí, me gustaría pasar ahorita a tu experiencia como presidente de la Cámara Americano-Ecuatoriana. Bueno, por mis funciones de embajadora de Ecuador en los Estados Unidos, uno de los puestos de servicio que más he disfrutado, de los que he tenido, he podido interactuar con las cámaras binacionales y sobre todo con las cámaras aquí y allá, ¿no? Y creo que las cámaras cumplen un rol importante en términos de apoyar a los gobiernos en la generación de mejores climas de negocios, de atracción de inversión. Cuéntanos cuáles son los principales retos que la Cámara está tratando de resolver o de apoyar Son en el varios, país. te cuento, hablando también de este tema de mujeres y en asociación con el Club del 30%, nosotros a fines del año pasado, desde AmCham y el 30%, organizamos una misión de mujeres líderes a Washington, D.C., ¿no? Con el principal objetivo de generar una agenda con un lente de género binacional, ¿no? Entonces, Excelente, no ya te sabía vamos a eso, presentar excelente, wow, qué nuestro increíble. reporte de recomendaciones, pero bueno, Qué trabajamos con la increíble. Embajada de Ecuador en Estados Unidos, con la... Oh, no, y Bob es una Que, no, excelente amiga, y Bob es es un impresionante, no, motor. es una... O sea, yo voy a abrir un club de fans de la embajadora Baki porque es increíble la Sí, energía sí, y Bob es y el foco y la la capacidad de energía, la ejecución también, energía. ¿no? Entonces, pero bueno, Sí, sí, nosotros conversamos un poco con la sí, embajadora Baki en AmCham sobre la responsabilidad del sector privado en generar una agenda de claro. noticias positivas. Todo comenzó así, ¿no? Entonces, necesitamos tenemos muchas responsabilidades en el sector privado. Qué tarea tan importante y necesaria, porque créeme que yo soy súper optimista. Siempre, normalmente, el 90% del tiempo veo el vaso lleno, pero hay días en que sí Totalmente. necesitas de esas noticias para mantenerte Somos seres con el humanos ánimo y arriba. necesitamos, nuestro cerebro necesita constante refuerzo de noticias positivas porque evolutivamente nuestro cerebro procesa o le da más importancia a las noticias negativas por la necesidad de preservarnos, ¿no? Entonces, es, es Exacto, así el que miedo, funciona nuestra por el cabeza. miedo, por el Entonces, miedo. Ajá. y nosotros tenemos conscientemente que generar estas noticias positivas, exponernos a estas noticias positivas para mantener, yo lo hago para mantener mi energía alta, y en fin, los empresarios tenemos la responsabilidad, muchas responsabilidades, como te decía, generar empleo, ser un agente de transformación positiva en la sociedad, ser agentes de cambio, etcétera, pero también Así es. creemos que tenemos la responsabilidad de generar una agenda de noticias positivas que generen esperanza, ¿no? Porque nosotros como sociedad tenemos que movernos Así por la es. esperanza y no por el miedo, ¿no? Reconociendo que que los momentos son súper difíciles y no siendo poliana, pero sí sabiendo que hay un horizonte en el que podemos transformar y generar noticias positivas. En fin, todo comenzó con una conversación en el directorio de la Cámara con la embajadora sobre diferentes temas y sobre las diferentes responsabilidades que tiene el sector privado y el sector empresarial. Hicimos varios planes de acción para otros temas y
nos tomamos un poco el objetivo de generar una agenda de noticias positivas que construyan una visión de esperanza y progreso para el país, ¿no? En paralelo, Me nosotros parece. desde el Club del 30% habíamos estado teniendo unas conversaciones con el CESA, que es este aliado académico del Club del Ajá, 30% en Ecuador, sobre mejores prácticas, ¿no? Y el CESA nos comentó que habían hecho desde Colombia una visita, una misión de mujeres líderes a Washington para generar una agenda binacional con lente de género. Entonces, en fin, juntando los puntos, ¿no? Dijimos, ¿por qué no utilizamos esta mejor práctica del Club del 30% de Colombia, apoyado por la Cámara Ecuatoriana Americana aquí en Quito, en Ecuador, y generamos esta misión de mujeres líderes a Washington y empezamos a trabajar en las recomendaciones, aprendizajes, mejores prácticas, etcétera. Entonces, ese es uno de los ejemplos de los trabajos que hemos venido haciendo. Nos fuimos, y lo hicimos, tú conoces a la ujú. embajadora Baki, se lo dije un lunes y el viernes ya teníamos agenda. Y entonces su equipo La es, no, agenda, la su agenda. equipo No, es no, no, sí, alucinante. El sí, equipo que tiene la embajada de Ecuador en sí, Estados Unidos es sí. del altísimo nivel. Bueno, la verdad es que los embajadores de Ecuador en Estados Unidos siempre hemos sido privilegiados con el personal técnico que se nos asigna. Con Ivonne me une una amistad de muchísimos años y de muchas trayectorias compartidas. Te quería comentar algo que también me gustaría conocer tu opinión, ¿no? En mi generación no existía esta sororidad, ¿no? Es más, mis encuentros difíciles con personas, con mujeres en posición de poder mayores, no fueron para nada agradables, casi tortuosas. Pero no fue sino hasta que me mudé a los Estados Unidos, como tú dices, tú vas en autopiloto, vas luchando por la vida, tratando de hacer las cosas que quieres, y no tienes esa conciencia, ¿no? Al igual que tú, yo estudié afuera, y por una serie de contextos de cómo te crían y del círculo en que te desenvuelves, nunca sufrí realmente un tema de fuerte discriminación que pudiera hacer nacer en mí un sentimiento muy fuerte, digamos, de lucha de los derechos de las mujeres. Sino fue hasta cuando fui embajadora de Ecuador en Estados Unidos. Y donde la jefa de protocolo, Capricia Marshall, un día me dice, Natalie, queremos que nos ayude, hay una organización que se llama On Her Shoes, y queremos encontrar 10 mujeres que les cuenten de su historia, de cómo han llegado aquí, tal. Bueno, y me involucré tanto con esta organización, porque me parecía tan increíble el acceso que podían tener chicas que recién estaban terminando el colegio y que estaban por decidir qué iban a hacer en su vida. Bueno, y luego de eso, en Estados Unidos hay mucho de networking afirmativo y todo este tema de generar redes entre mujeres. Y bueno, me metí en eso, ¿no? Me metí en eso y yo tuve una gran papa caliente. El reto más grande de mi carrera fue cuando Snowden pidió asilo a Ecuador, ¿no? Y te puedo decir que fueron 3 mujeres brillantes las que me apoyaron, las que me dijeron, no, por aquí es, aquí, por aquí es la salida, busquémosle este ángulo, busquémosle esta esquina, hagamos eso, como tú dices, como la embajadora va, que en 3 días yo tenía la estrategia para resolver mi problema, que gracias a Dios terminó en que Snowden no llegó al país. O sea, el reto más grande de mi carrera. Y eso marcó en mi regreso al Ecuador este deseo de apoyar a otras mujeres, de acortar la curva de aprendizaje, de compartir experiencias, que puede ser tan valioso. En tu generación, Chio, ¿cómo ha sido ese tema del networking? Para las mujeres que nos escuchan, ¿cómo pueden hacer un networking efectivo? No es un tema que nos enseñan en la universidad, al menos a mí no me lo enseñaron en la universidad. Lo he ido aprendiendo de otras mujeres que me lo han enseñado y que me han dejado esa semillita de ayudar a otras mujeres, de decir, a ver, no, para un ratito. Quizás tú has tenido suerte, quizás tu contexto ha sido muy distinto, pero ese no es el normal, ¿no? Hay unas historias totalmente diferentes a las que tú has vivido y que tienen que tocarte y que tienes que ponerte en sus zapatos para poder entender desde tu privilegio, desde el tuyo y el mío, lo que sucede con la violencia de género en el país, lo que sucede con la falta de oportunidades, lo que sucede con el machismo calcitrante que todavía existe. Cuéntanos cómo las mujeres de tu generación han resultado amigas, enemigas,
mentoras, hacen sponsoring. ¿Cómo les recomiendas a las mujeres que nos escuchan tener Yo un creo que networking yo mindset? tengo, o sea, tengo muchos privilegios y uno de ellos es de ser de una generación que no tuvo que abrir caminos como la tuya, ¿no? Entonces, tu generación y las generaciones de mujeres anteriores tuvieron que abrir caminos totalmente inhóspitos y situaciones bastante complejas, donde no se hablaba de sororidad, como tú decías, no se hablaba de la importancia de la diversidad en todos sus aspectos, en fin, ¿no? Entonces, Ujú, yo te diría que yo, como dicen en inglés, I stand in the shoulders of giants, ¿no? Mujeres de generaciones ujú. anteriores que abrieron esos caminos. Habiendo dicho eso, cuando uno entra en la industria financiera, las mujeres que tuvieron que abrir esos caminos tuvieron un camino bastante más duro que el mío y por lo tanto tienen interacciones mucho más duras con otras mujeres porque muchas veces vienen de una mentalidad de escasez y no de abundancia, ¿no? Fue tan difícil llegar a esa posición que su mentalidad es, esta posición es mía y me aferro, ¿no? Entonces, yo creo que yo he tenido la suerte de ver un proceso de evolución, de interacción entre mujeres, donde algunas experiencias que yo vi, no directamente conmigo, pero a mi alrededor, sobre cómo esta mentalidad de escasez y la dificultad de haber llegado donde llegaron para algunas mujeres hacía que no abrieran caminos. Y yo he escuchado en algunos foros, es como que si yo pude, tú puedes, o sea, entonces, y no es así, porque Exacto, como tú dices, todo, o sea, exacto. yo reconozco mi privilegio y reconozco que mi camino fue mucho menos difícil que el de una mujer que mis papás me dieron una educación bilingüe, ¿no? Vengo de una familia constituida, armoniosa, y en donde cuando yo estaba creciendo mi única preocupación era estudiar, ¿no? Entonces, y en fin, te puedo listar 3.000 Exacto, privilegios. exacto. Entonces, en el momento en que tú entiendes que no, o sea, no es que porque yo llegué, todas llegan, no es así. Yo llegué porque yo tuve una situación familiar que me permitió Ujú, no sentir discriminación hasta consciente o directa, hasta cierta fase de mi carrera, ¿no? No es ujú. la realidad, o sea, no es la realidad para la mayoría. Entonces yo creo que mi generación tiene la suerte de estar en este in-between, en donde ya empezamos a hablar del tema, ya empezamos a ver cuál es el caso de negocios de la diversidad, ya empezamos a hablar de lo importante que es generar comunidades, ¿no? Que ya empezamos a ver lo importante que es poder tener modelos, ¿no? O sea, yo poder ver a una Así Natalie es. y decir, yo quiero ser así, o que alguien pueda verme a mí y decir, mira, esa posición es una posición que a mí me interesa, y Rocío lo hizo, ¿no? Ujú. Entonces, poder tener modelos de mujeres diferentes, ¿no? Porque también hay modelos diferentes. Sí, diferentes referentes en Exacto, diferentes entonces áreas, eso yo creo digamos, que es ¿no? una suerte Eh, que yo he tenido y de estar en esta generación que yo veo un poco como puente. Las nuevas generaciones, cuando yo converso con chicas de las nuevas generaciones, para ellas el tema de hablar o invertir tiempo en cerrar las brechas de género es un tema como que, o sea, no lo han vivido, ¿no? Es como que, ¿para qué pierdes tiempo con eso? Hasta que llegan al claro, ambiente no, así laboral, es. ¿no? Ajá, Este, así es, pero nada, yo creo así que es. el tema, para mí el tema de networking, yendo un poco a la segunda parte de tu pregunta, el tema Ujú. de networking no es algo que a mí me salga natural, como dices, en Estados Unidos es una cosa como que le enseñan hasta en el colegio, ¿no? Entonces, Sí, como de obligación, sí, yo hasta de trabajo en una obligación. institución americana, entonces Citi es un banco americano. Entonces el tema de networking siempre nos lo refuerzan mucho como una de las herramientas que tienes que tener para tu desarrollo profesional. Pero yo te soy súper franca, yo no soy una persona que va a hacer un mapa de stakeholders con los que tengo que hablar. O sea, no me nace, no me sale. Entonces, pero lo que yo me he dado cuenta es que para mí más que hacer networks, a mí lo que me sale bien y lo que me sirve es el concepto de comunidad, ¿no? Entonces,
que es una sutil diferencia, pero para mí, y que al final puede tener el mismo resultado, pero yo te cuento un poquito, para mí, eso de hacer un networking organizado porque quiero llegar a alguien o quiero llegar a algún punto, no me nace, no me sale, me cuesta muelas, Bueno, pero generar comunidad. bueno, estoy, estoy en tu mismo camp, digamos, a mí me parece que están como muy anglosajón, es un tema de Total, cultura, es un tema de cultura, porque a nosotros nos han enseñado que nos hacemos amigos de alguien que queremos, de alguien que nos cae súper bien, alguien con quien conectamos, y muchas de estas cosas a veces son un poquito transaccionales a mi criterio. Entonces yo coincido contigo, pero en otras ocasiones cuando nos han preguntado a mujeres al respecto de este tema, también les digo yo, por ejemplo, lo que veo con mis hijos. Yo tengo 2 hijos varones. Me hubiera gustado tener una niña, pero bueno, tengo 2 hijos varones maravillosos. Y yo los veo que cuando ellos acabaron su carrera y estaban buscando trabajo, pues ellos buscaban como temas comunes, ¿no? A ver, ¿quién estudió en mi universidad y está en el sector farmacéutico? ¿Quién estudió en mi universidad y está en el sector de tecnología? Y hay como ciertos mecanismos, ¿no? Que suenan más a comunidad, como tú dices, que pueden permitirle a las mujeres acceder a mentores, acceder a gente que le pueda contar. Bueno, y espacios como los que estamos en este momento es justamente para generar esa cercanía, ese interés por aprender de mujeres que han hecho cosas relevantes y cómo lo han hecho. Te quería pasar, hemos estado ya al aire, no lo puedo creer, 45, llevamos por los 50 se me ha minutos, van a pasado pasar ya volando. 25. Ya, se me ha pasado a mí también volando, la conversa estaba maravillosa. Y quisiera hacer una última pregunta antes de pasar al público para que nos puedan dar sus comentarios, nos puedan dar sus preguntas. Eh, Estás en una generación distinta donde yo creo que es como menos complejo encontrar parejas que sean compañeros de vida y que te puedan apoyarse mutuamente en sus carreras profesionales. ¿Cómo, Chio, tú manejas el estrés? ¿Cómo combinas tu tarea de supergerente, superpresidenta de AmCham y luego pues ir a sentarte con tu hija y escucharle lo mal que estuvo en el día y darle ánimo? ¿Cómo logras encontrar ese equilibrio? Para mí siempre fue un tema súper complejo, tengo que No, y reconocer, de para mí lograr. es un proceso, Nati. O sea, yo voy aprendiendo y ajustándome. Soy muy curiosa y me gusta siempre estar aprendiendo. Pero si tuviera que decirte dos cosas muy concretas que a mí me cambiaron la vida y me Ujú. ayudaron a poder encontrar o buscar este equilibrio constantemente, em, uno fue el yoga y el otro fue la meditación, ¿no? ¿Y por qué? Porque te enseñan a estar presente en el momento. Tan simple como eso, ¿no? Entonces, el tema del multitasking, lo que nos dicen que las mujeres somos multitasker, yo creo que somos multitasker, pero no es Hacemos exacto, exacto. hacemos switches más rápidos, Es hacemos switch procesamiento de un tema a paralelo, otro más ¿no? rápido. Entonces, lo que hacemos es nuestra Exacto. capacidad cerebral la podemos dividir en varias cosas al mismo tiempo, pero uno es agotador y dos, no le pones atención a cada cosa como deberías, ¿no? Entonces, A nada, yo era de las como personas profundidad. que hasta antes de iniciar mi práctica de yoga e iniciar mi práctica de meditación, estaba hablando contigo, respondiendo mails, escuchando radio, o sea, un desastre, ¿no? Entonces, Bueno, no, confieso exactamente la misma experiencia y confieso que, como lo he confesado aquí en el programa, soy también un yogi convertida, ¿sí? Soy yogi ambientalista convertida, que es lo peor cuando te conviertes y claro, te ¿no? vuelves Y te casi vuelves fanática. fundamentalista, pero bueno, o sea, al final del día yo te digo, yo investigué mucho en este proceso de autoconocimiento y tal, que les dije, de herramientas que pudieran ayudarme. La verdad, yo comencé este camino del yoga y de la meditación porque yo estaba en un nivel muy alto de estrés en el trabajo que me estaba llevando a Ujú. tener reacciones, o sea, a estar reaccionando constantemente y no estar pensando, Constantemente. pensando de forma estratégica, Ujú, etcétera, y eso en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Entonces, eh, ujú. felizmente siempre he tenido equipos y jefes que por cariño y por confianza me dicen las cosas sin filtro,
¿no? Y es lo máximo. Entonces Exacto, tuve un exacto. jefe que me llamó la atención y me dijo, Chío, o sea, esta no eres tú, estás, o sea, como en un nivel de reacción constante o sea, que estás Ujú. dando resultados, pero estás dando resultados de corto plazo, ¿no? No estás en tu mejor versión, ¿no? Entonces eso fue como un llamado de atención. Ahí me puse a investigar, hice research, buena ingeniera, ¿no? Yo tengo que tener causa raíz, acción plan, no sé qué. Entonces, y lo que Claro. más me vino, o sea, y era chistosísimo, porque todo me venía yoga, meditación, y decían, no están locos. Yo, o sea, yo El totalmente. universo conspiraba, el Y yo universo siempre conspiraba. pensé o sea, yo tenía una concepción equivocada de lo que es el yoga y la meditación, y lo primero que me venía es, yo soy una persona súper acelerada, o sea, ¿qué voy a estar haciendo eso, no? Tal cual. ¿Cómo voy a poder Pero meditar? nada, ¿Cómo voy a en poder fin, al final concentrarme? entendí al universo, le presté atención al universo, inicié una práctica de yoga y meditación, y como te digo, a mí me cambió la vida son mis herramientas más fuertes en lo que es este manejo del estrés y lo que es encontrar el balance como profesional, como mamá, como hermana, como hija, como amiga, como esposa, ¿no? Porque lo que me enseñaron estas dos prácticas es estar presente en el momento. Yo creo que no hay nada más Exacto, poderoso exacto. para ser buena gerente general, buena Eso. presidente de AmCham, buena mamá de mis hijos, buena esposa, etcétera, 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 que estar presente en el momento, ¿no? Otra cosa, Oye, Chío, qué maravilla que lo hayas dicho de esa manera tan espectacular y tan concreta y créeme, no puedo estar mucho más de acuerdo que ti y yo creo que cada persona debe encontrar su propia herramienta, pero yo creo que el tema de darse una pausa, meditar, eh, respirar, todo eso tiene un efecto muy importante en tu psiquis, ¿no? Y yo creo que ustedes pueden encontrar el camino que ustedes quieran, pero el de Chio y el mío coincide que es el de yoga y cualquier cosa que te dé esa paz mental, yo creo que es fundamental para estar más presente en cada situación, como tú lo has dicho. Y sí, yo también confieso, no somos multitaskers efectivas. No, no, no somos. Ya, está dicho, ya lo aceptamos con absoluta tranquilidad. Yo quería agradecerte, mira, ha sido una conversa súper espectacular, he aprendido muchísimo de ti hoy día. A mí me gustaría que los amigos y las amigas que están en el público pierdan su timidez, porque son súper lo atentos, ya viste máximo. que estuvieron puntualitos, pero son tímidos, así que a ver si nos ayudan con alguna pregunta, alguna inquietud. Aquí tienen a Chío, mujeres que estén interesadas en el tema de finanzas, mujeres que estén interesadas en el tema de inversión, banca. Tengo por aquí una. Bueno, Gregory Rendón nos dice, felicitaciones Chío y Natalie, buenos aportes, un abrazo. Gracias Gregory por tu mensaje y por estar con nosotros desde los inicios del live. Gracias, Gregory. A ver, anímense. Bueno, en todo caso, yo siempre le pido a mis invitadas que si les gustaría compartir una red social en la que cuando ya pierdan la timidez o tengan una inquietud que más vale la quieren plantear de uno a uno. No sé si tienes una red social a través de la cual las mujeres que están en el live y los hombres que están en el live, si tuviesen alguna inquietud, Sí, te puedan claro. consultar de Tienen mi manera directa. LinkedIn, Rocío Velarde. Me buscan ahí Rocío Velarde City y aparezco. Perfecto, Entonces ahí perfecto, me pueden encontrar. excelente. Chévere. Rocío, millón gracias. La verdad es que se me ha ido el tiempo volando. Son 7:22, casi estamos al filo de la hora, no puedo creerlo. Muchísimas gracias además a ustedes por mantenerse en el live por todo este tiempo. De verdad, para nosotros es muy importante el que ustedes nos hayan acompañado por casi una hora el día de hoy conversando con Chío. Gracias por todo lo que haces, Chío, por las No, mujeres en el Ecuador y en América Latina. De verdad, gra- te lo agradezco de gracias, todo corazón. Nati. Un beso Cuídate mucho. grande. Un Chao. abrazo. Chao, Bye. chao. Bye, bye.